Buenos días y bienvenida. ¿Qué tal, Carmen? Muchísimas gracias. Buenos días. Es un gusto estar en tu programa. Pues, ¿qué decir, Patricia? Tú que has publicado lo que has publicado, me permití recuperar precisamente tu texto, en este caso el texto en particular de agosto, pero bueno, no podía ser más claro proceso, ni tú al señalar a Edgar Beitia como el oscuro fiscal de Nayarit, ni más ni menos. Y ahí Fíjate está en que funciones hasta ahora que lo detienen en Estados Unidos. eso es muy grave, que lo detengan todavía aún estando en funciones, y aún más grave es que lo hubiesen confirmado, que hubiese pasado de procurador a fiscal. Sí. Cuando pues ya había muchísimos señalamientos en su contra. No son nuevos, ni son del año pasado, tienen ya varios años en que el fiscal es acusado de estar relacionado con grupos de narcotráfico en su estado, y también pues de darles protección a los principales cabecillas. Pues ha sido un reclamo de algunos de los habitantes, quienes han sido afectados por las operaciones del fiscal, e incluso estos afectados pues lo han señalado como miembro de estos cárteles, no nada más por darles protección, sino ser un operador directo al servicio de ellos. Un operador directo al servicio de ellos. Es tremendo lo que dices, pero eso es lo que finalmente es. Un operador directamente involucrado con los cárteles, como las acusaciones ahora se formalizan, como las investigaciones periodísticas lo señalaban, trabajando para o con los cárteles. En este caso, con el cártel Nueva Generación, los adversarios al Chapo Guzmán, al cártel de Sinaloa, Patricia. Actualmente se le relaciona con el cártel Jalisco Nueva Generación. Anteriormente, recordemos que era una zona en donde transitaba los Zetas y también el cártel de los Beltrán Leiva. Uh-huh. En ese entonces, pues él operaba según los tiempos en que operó cada cártel en la región, pues él estuvo al mando de ellos, y recientemente, pues, para el cártel Jalisco Nueva Generación. Patricia Dávila, yo me detuve en este reportaje de agosto, pero has dado un seguimiento muy amplio sobre el personaje. ¿Qué otros elementos de información en este instante podríamos tener a la mano, digámoslo así, cuando pasa de procurador a fiscal, cuando efectivamente un hombre con esa tarea y esa responsabilidad pública pues está en coordinación, como lo decíamos hace unos momentos con Maridalia Gómez, está en coordinación, en comunicación con otros fiscales, con otros procuradores, con el gobierno federal, con las reuniones que se realizan en la República y coordinadas por el gobierno federal precisamente para combatir el crimen, sentado ahí con los demás fiscales, con los demás procuradores. Eso es demasiado grave, y es parte de lo que las autoridades tendrían que explicar en este momento, porque bueno, tú mencionabas cómo se había dado el paso a fiscal, dado estas denuncias, ¿no? Uh-huh. Porque bueno, él no nada más ha sido señalado por el tráfico de enervantes hacia Estados Unidos, como lo evidencia hoy el gobierno de Estados Unidos en su estado, pues como ha publicado Proceso desde hace algunos años. Al fiscal se le ha señalado por despojos, por asesinatos, por levantones, por encarcelar a personas para quedarse con sus bienes, etcétera. Tiene muchísimos señalamientos en su contra, y que las autoridades mexicanas nunca tomaron en cuenta. Ni más ni menos, Patricia Dávila, estaremos siguiendo obviamente de cerca lo que vaya pasando en la investigación abierta al fiscal de Nayarit. Está esta corte de Nueva York, que es en donde se está desarrollando del distrito sur de San Diego. De San Diego, es la corte de distrito sur de California, donde se le han notificado ya las acusaciones por los cargos de conspiración, pues cargos gravísimos, cargos propios de un narco, ¿no? Se le acusa a un narco de distribuir, de importar, de producir heroína, cocaína, marihuana y drogas sintéticas, un capo mayor y bastante diversificado. Como lo señalaban los habitantes de Nayarit.
como lo han señalado los habitantes de Nayarit. Y bueno, no sé si tuviste oportunidad, porque acaba de ocurrir hace ratito, Patricia Dávila, habló el gobernador Roberto Sandoval, pues en una conferencia de prensa, con una debilidad en su expresión, casi no defendiéndolo, pero diciendo que hay que esperar a que se esclarezca el asunto. La gran pregunta es, ¿sabía o no el gobernador a quién puso de fiscal? Si no sabía, gravísimo, y si sabía, peor. No se salva el gobernador. Con muchas denuncias, sí estuve al tanto de la rueda de prensa y bueno, todas las denuncias las tenía él de propia mano. Él tenía las denuncias en propia mano y seguramente los periodistas preguntaron varias veces al gobernador Sandoval qué respondía a esas denuncias y señalamientos. Seguramente, pero bueno, él siempre se distinguió por proteger a Edgar Beitia. De lo contrario, pues este funcionario no fuese ahorita fiscal. Totalmente de acuerdo. Pues mira, es clarísimo que no se salva ni el gobernador ni el gobierno de la República en todo caso, porque ni modo que no tuvieran información que se publicó en términos periodísticos. Imagínate la otra información que puedan tener en el CISEN y en los circuitos de inteligencia de este país. México gasta millones de pesos en inteligencia, millones de pesos en el ejército, que tiene muchos aparatos de espionaje y de servicios para el gobierno, el CISEN, la inteligencia militar, la Secretaría de Gobernación. ¿Qué te digo, Patricia Dávila? ¿Cuántos millones se gasta México con dinero de nosotros para saber de estas cosas? Y tenemos un fiscal como este hoy detenido en los Estados Unidos. Es un cuestionamiento gravísimo, sistémico, al gobierno de la República y los gobiernos estatales. Yo creo que tendría que explicar aquí el gobierno mexicano si se investigó o no a este personaje y por qué no se le investigó, si es el caso, o bien por qué se le dejó como fiscal. En cualquiera de los casos tienen que dar una buena explicación. Y el tema de los periodistas, Patricia, por eso yo enfatizo muchísimo el valor de tu trabajo, el valor de los colegas periodistas de Proceso, el valor de los periodistas que en diferentes lugares de la República hacen su tarea, desempeñan un trabajo fundamental y que o no son leídos o son desestimados e incluso pueden ser agredidos tan gravemente como lo que hemos visto con periodistas asesinados, y el gobierno de la República no tiene una respuesta a la altura de lo que significa esto. Las agresiones a periodistas que publican cosas y que revelan cosas es gravísima, no lo estoy inventando, Patricia, es parte de lo que está aquí entre nosotros tan gravemente. Y aquí el asunto es por qué el gobierno de la República y los gobiernos estatales desestiman lo que investigaciones tan importantes como la tuya y otras que pueden estar sobre este y otros personajes simple y llanamente quedan para el consumo de los lectores, para el consumo de algunos políticos, pero en la actuación directa de quienes toman decisiones para nombramientos y para tareas públicas, pues quedan ahí como algo que no es tomado en consideración, que no es algo que se considere una herramienta básica para la sociedad y también para la actuación pública. Así que en este momento, con lo que aquí estamos recuperando de tu trabajo y del trabajo de Proceso a raíz de la detención de Beitia, pues hay que destacar, y la sociedad mexicana tiene que tener esto sumamente claro, el papel y la importancia que tiene la labor periodística de personas como tú, Patricia Dávila, a quien le mando un fuerte abrazo y mi reconocimiento total por lo que significa aportar este tipo de cosas con muchísima anticipación de que ocurran cosas como las que estamos viendo esta mañana. Así que, Patricia, te mando un fuerte abrazo, estamos en contacto si me lo permites y seguimos el tema desde luego. Claro que sí, Carmen, y bueno, hay que recordar lo que reconoció el gobernador de Chihuahua, que por primera vez un gobernador reconoce que el de Miroslava, es un crimen relacionado con su ejercicio periodístico, y también debemos de mencionar un término que ahora puso Proceso sobre la mesa, ¿no? Los crímenes de periodistas, pues son crímenes narcopolíticos. Ni más ni menos, así como lo dijo Javier Corral, tal como lo dices, el crimen de Miroslava Breach es un crimen de narcopolítica, un crimen por sus investigaciones,
por su trabajo periodístico en torno a la narcopolítica, en este caso en Chihuahua. Y bueno, pues ahora hablamos de Nayarit y hablamos de Veracruz y bueno, qué panorama el nuestro. Patricia, te mando un fuerte abrazo, gracias por estar aquí esta mañana y estamos en comunicación si me lo permites.